Gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar en la temática de la última clase en el aspecto de los escenarios de IoT o lo que se digamos los puntos de aplicación o verticales, ¿cierto? Entonces, bueno, la clase pasada habíamos hablado de, bueno, digamos, de algunos escenarios o condiciones con respecto a lo que es la salud y la condición física. El día de hoy, pues bueno, vamos a continuar con la parte de lo que son los hogares inteligentes. Entonces, como podemos ver en el gráfico, y de hecho, como hemos visto en varios de los videos, pues digamos, contempla todo lo que está relacionado con la parte de la seguridad, la parte de control de acceso, la parte de confort, ¿cierto? Todas las tecnologías, lo que se puede utilizar para efectos de, digamos, intercomunicar distintos objetos, pero para garantizar o mejorar, digamos, las condiciones de calidad de vida y, digamos, de optimización de consumos de recursos dentro de los hogares, ¿sí? También mejor conocido como el escenario de la domótica. Entonces, en esta parte, pues como les decía, pues es un escenario importante y de hecho desde el principio ha recibido mucha atención desde el punto de vista tecnológico para ser parte del escenario de IoT. Digamos, bueno, como ya habíamos dicho, está pues la parte de control de luminarias, de control de calefacción, incluso digamos hasta, digamos con algunas herramientas se puede manejar el encendido y el apagado de los electrodomésticos. Pues miren, a futuro, digamos, cuando ya esto se encuentre lo suficientemente masificado, porque pues igual como ya ustedes han visto o se han dado cuenta, hay muchos no, digamos, hay hogares que ya tienen tecnologías como las que ya hemos visto en los videos. Entonces la idea es que, pues un poco más allá, nosotros pues podamos verlo ya pues como algo común, como algo más del día a día y como algo como normal dentro de la que sería la construcción o adaptación de las distintas viviendas, ¿no? Entonces, miren, resaltando el tipo de aplicaciones que más comúnmente se pueden encontrar en una casa, en la parte domótica, tendríamos lo que es el control de iluminación, la temperatura, digamos, aire acondicionado, calefacción, ¿cierto? Electrodomésticos, cerraduras en puertas y ventanas, detectores de movimiento, procesamiento de imágenes con cámaras, digamos, alertas para, digamos, eventualidades, emergencias, por ejemplo, un incendio, que por ejemplo puede estar relacionado con alarmas de humo, de gas, incluso de inundaciones, entre otras, ¿no? Bueno, en la parte de automoción, entonces tenemos lo que sería, pues bueno, relacionar a la conectividad de los automóviles, no solo con, digamos, unidades centrales o con el mismo conductor, sino también poderse comunicar con el entorno, con otros vehículos, ¿cierto? Para optimización, digamos, en términos de tráfico, de movilidad e incluso de la información que puedan transmitir vehículos de un punto a otro o de un vehículo a otro, ¿sí? Suponiendo que, por ejemplo, si hay carros adelante que ya hayan presenciado un accidente, un cierre, un retén, lo que sea, entonces que los mismos automóviles vayan transmitiendo esa información a los carros que están detrás de él o a los que están próximos a llegar o a tomar la ruta que llegue a ese punto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también se puede hablar o se puede optimizar o manejar la comunicación entre los vehículos. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces aquí pues digamos que podemos acoplar un poco lo que sería la parte de la automoción con la parte del transporte, ¿cierto? Que de hecho pues este tiene un capítulo aparte que ya lo vamos a hablar ahora. Pero digamos que en puntos comunes tendríamos el aspecto de la seguridad, de la protección, la parte de navegabilidad, de poder tener un control, de saber dónde está un vehículo en caso de un robo, ¿cierto? O en caso de un siniestro, en caso de un accidente, ¿sí? Y pues bueno, otros servicios que digamos que yo les había mencionado en otras clases con respecto, digamos, a los nuevos modelos de negocio alrededor de esto. Por ejemplo, lo que son las aseguradoras y pues también lo que podría facilitar la parte de la tarificación de los peajes, ¿sí?
a efectos de no generar congestionamiento, sino que simplemente los automóviles pasen por estos puntos de control y pues el cobro se realice de manera automática. Bueno, hablando en el sentido de la asistencia que pueden proporcionar estas tecnologías en los automóviles, por ejemplo, para emergencias, podríamos hablar de sistemas de llamadas o, como les digo, de ubicación, de enviar una señal de SOS, ese tipo de cuestiones. Cuando hablamos de gestión de flotas, digamos, de saber dónde están los vehículos, ¿cierto? Hablamos de una flota de transporte, una flota de buses, ¿cierto? Y pues incluso, digamos, ahora como están las nuevas políticas y teniendo en cuenta pues las condiciones del cambio climático, el auge que están tomando los medios de transporte eléctricos, ¿sí? Entonces que también se pueden relacionar a fin de, bueno, aproximar a fuentes de carga cercanas o de alertar, digamos, en caso de que requiera una carga más oportuna y no alcance a llegar a un destino, ¿cierto? Bueno, generalmente, digamos, además de estas capacidades, de estas funcionalidades, estas aplicaciones, pues como la mayoría de aplicaciones de IoT, tienen que estar acompañadas o integradas con módulos de comunicación a fin de poder garantizar la transmisión de los datos que ellos mismos proveen. Bueno, una de las cuestiones de lo que hablábamos en casos de emergencia sería la aplicación de llamada automática en caso de vararse o de un accidente, ¿sí? Entonces, miren, básicamente implicaría que pues el automóvil tenga una serie de sensores, ¿sí? Que pues digamos permitan determinar cuál de las dos situaciones tiene el vehículo, digamos si el caso es una falla, ¿cierto? O pues es un accidente, ¿sí? Entonces a fin de poder relacionar más directamente cuál de las dos calamidades, por así decirlo, se le está presentando, entonces el mismo vehículo podría hacer una llamada automáticamente, sin que el conductor la haga, ¿sí? A servicios de asistencia técnica, servicios sanitarios, bomberos, tránsito, por ejemplo, ¿cierto? En caso de que pues fuera un accidente o de, pues, de no querer generar congestión. Entonces, miren, si hablamos de cómo sería el sistema, sería el mismo sistema de los conmutadores de telefonía, ¿sí? Que de pronto si ustedes conocen, digamos, de cómo se hacía antiguamente, digamos que básicamente era un grupo de personas con un tablero al frente y que pues básicamente para comunicar una persona con otra, en un tablero conectaban un plug desde el punto de destino hacia el punto de origen para pues conectar la llamada. Sí, de pronto ustedes o alguno de ustedes vio la publicidad en esa serie que se llamaba Las chicas del cable, creo, algo así, ¿sí? Sin embargo, pues con la evolución de las telecomunicaciones, esa conmutación o ese cambio, digamos, para conectar un canal con otro, pues ya se realiza de manera automática. Sin embargo, entonces acá el conmutador lo que entraría, digamos, es a conectar o la llamada con, digamos, el servicio correspondiente dependiendo de la necesidad, como ya mencionamos previamente, ¿sí? Y pues lo importante aquí es que esa llamada se dé de forma automática, ¿sí? Porque por lo menos, digamos, suponiendo en el caso de que fuera un accidente y que pues el conductor, los ocupantes hayan quedado inconscientes, ¿sí? Entonces pues no va a haber quien haga una llamada oportuna para recibir la atención médica en caso de ser necesario y pues bueno, grúa y todos los demás servicios, ¿sí? Entonces esa es la idea, digamos, de este recurso, de la importancia que podría llegar a tener de implementarse pues ya en los vehículos en el marco del IoT. Bueno, pues digamos que aquí ya salta como una necesidad o una funcionalidad a la vista lo que sería el seguimiento de vehículos robados. Pues miren, la aplicación básica pues sería pues el seguimiento pues de automóviles y pues básicamente determinar la ubicación del bien que ha sido robado, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Pues de hecho muchos seguramente ya lo están utilizando, ya lo conocen. Muchas motos es muy común que ya lo tengan. Los vehículos de pronto no es tan común, ¿no? Pero en las motos sí creo que es más común este tipo de aplicaciones. Entonces, pues bueno, de pronto ustedes ya están más familiarizados con ellos, pero pues en esencia básicamente es, bueno, transmitir la localización del vehículo, pero acá pues digamos que ese servicio telemático, ese conmutador, también se comunicaría directamente
con la policía, en caso de, pues, digamos, notificar que efectivamente no es un movimiento normal del automotor, sino que se trata de un robo, ¿sí? Entonces, para que directamente, pues, las autoridades procedan a interceptar al ladrón, ¿cierto? Bueno, entonces, dentro de las mismas características, o sea, aparte de la localización, pues también permite, digamos, que de manera remota yo pueda apagar el motor, ¿cierto? Para que, pues, el vehículo no se pueda mover, o pues digamos otro tipo de aplicaciones que también digamos empiezan a, o sea, dejan que el vehículo se encienda, avance unos kilómetros y conforme va avanzando pues degrade la velocidad, o sea, vaya yendo más y más despacio hasta que finalmente se detenga. Sí, igual son mecanismos que se acoplan como para este propósito, ¿no? Pues para evitar que los vehículos y los bienes sean robados. Bueno, otra característica importante e interesante que se puede acoplar en el escenario de IoT es lo que es el diagnóstico a distancia, ¿sí? Si nosotros hemos visto, pues, la mayoría de vehículos que transitan en la actualidad, hablando, pues, de los vehículos nuevos, la mayoría de ellos, pues, ya están asociados o están vinculados a una computadora, ¿sí? La cual, pues, a su vez, también está relacionada con distintos sensores que hacen parte, pues, del mismo vehículo. Entonces, si nosotros vemos que básicamente la importancia de los sensores es brindar información, entonces esos sensores se podrían, digamos, adaptar o acoplar a datos importantes que de pronto para conductores nuevos o propietarios nuevos de vehículos o para personas que no están muy familiarizadas con la parte mecánica de los automóviles, digamos, podrían facilitarles la vida. En el sentido de que, por ejemplo, si el vehículo pues ya alcanza cierto kilometraje, puede enviarle un mensaje, digamos, indicando, por ejemplo, que ya es tiempo de hacer un cambio de aceite, un cambio de filtros, o lo que incluso pues todavía pasa, que hay personas que todavía les pasa, digamos, que se quedan varadas por gasolina. Entonces, por ejemplo, esos sensores que puedan alertar oportunamente, dependiendo de la ruta que tenga la persona, como para indicarle que debería pues tanquear, o incluso, como les decía, pues digamos, si ya está próximo un cambio de aceite, entonces para que lo hagan oportunamente y pues no dañen el motor, ¿cierto? Y bueno, pues entre otros servicios, ¿no? Que por ejemplo, si se está bajando el aire de una llanta, ¿cierto? Bueno, que se está, no sé, acabando el refrigerante, que se está descargando la batería o que no está cargando bien, ¿cierto? Ese tipo de cosas. A fin de que, digamos, tareas como que son, pues, como ya de, pues no digamos de mantenimiento, pero son tareas que se tienen que hacer como para garantizar el buen funcionamiento de los vehículos. Entonces, pues para establecer un recordatorio, tener una alarma, ¿cierto? O pues digamos para efectos de si tiene planeado un viaje, entonces pues planificar muy bien esas partes para hacer los respectivos mantenimientos antes o digamos tener ya algún sitio durante la ruta para poder hacer ese mantenimiento. Entonces, miren, digamos que esos sensores, aparte de eso, digamos, pueden estar enviándose periódicamente, guardándose en una base de datos, digamos, ya aplicando algoritmos de Big Data, de análisis de datos y demás, ¿cierto? Para que, pues, incluso se puedan prever, ¿cierto? Ciertas fallas que se puedan presentar, ¿cierto? Entonces, para que incluso no sean simplemente, digamos, controles periódicos, sino que se pueda ir más allá y pues digamos evitar fallas futuras, como siempre, digamos como se dice incluso en la salud de las personas. Siempre es mejor y más económico prevenir que curar, ¿cierto? Entonces lo mismo pues aplicaría para este tipo de escenarios. Bueno, hablando de la gestión de flotas, entre lo que les decía que se relaciona también con esta parte de los vehículos, entonces normalmente pues digamos si hay una persona que tiene varios camiones o alguien que es dueño de una flota de buses, ¿cierto? Normalmente desea hacer pues un seguimiento de los vehículos, que no se desvíen de la ruta principal, que no haya contratiempos, o bueno, si el vehículo se detiene, pues que digamos que se justifique por qué se ha hecho eso, digamos si hay un trancón o lo que sea, y que no sea nada normal. Incluso digamos que ustedes han visto que en los buses, ya desde hace mucho tiempo, pues digamos que están los controles de velocidad, sí, que de hecho eso indica también una alarma, sí, digamos de que X conductor en X bus, en X ruta, pues está excediendo la velocidad, ¿cierto? Entonces, pero digamos, por fuera de la penalidad, este tipo de gestión de flotas, digamos, puede permitir
digamos, planificar y optimizar mejor las rutas comerciales. Por ejemplo, si hablamos de camiones que están distribuyendo, bueno, digamos, hablemos de los camiones de Postobón, que están distribuyendo gaseosas, entonces, a las tiendas, a centros comerciales y demás. Entonces, si por ejemplo hay algún tendero que de pronto no puede atenderlo, entonces, y hay otro que hizo un pedido recientemente, entonces como para no perder el viaje, por así decirlo, o para aprovechar la ruta, se puede hacer que informarle al conductor, digamos, y así como se planifican las rutas en Google o en Waze o demás, en Google Maps, perdón, de igual manera se pueden replanificar y volver más eficiente y más efectiva la entrega, reduciendo tiempo, reduciendo costos y demás, ¿no? Bueno, entonces, digamos, de esos sistemas de control de gestión de flotas, pues como ya les mencionaba, hay algunas que tienen interfaces que miden la velocidad, interfaces para detectar posición, ¿cierto? Y algunas otras, digamos, que permiten esa parte de la posición con la triangulación de las redes móviles, ¿sí? Que de hecho, bueno, eso también aplica a cualquier usuario, ¿no? Que de hecho, pues de esa manera es como, por ejemplo, la policía puede ubicar a algunos delincuentes, ¿no? Cuando hacen alguna llamada o algo así, ¿sí? Pues a través de la SIM card que tienen y que están utilizando para las llamadas, ¿sí? Más que ubicarlo a través del GPS que pueda tener un smartphone, sí, hablando pues como el modo actual, porque obviamente todavía coexisten los teléfonos, digamos los coquitos, ¿cierto? Que pues no tienen tantas prestaciones, pero pues tienen la función principal que es la de la llamada inalámbrica. Entonces, mientras que la SIM esté activa, pues digamos por medio de triangulación entre las celdas y las células de la red de telecomunicaciones, como les decía, se puede triangular una ubicación, ¿no? Bueno, hablando de los datos, entonces, pues bueno, ya el propietario tendrá su control de acceso, ¿cierto? Para que solo él o algunas otras personas puedan acceder a esa información. Y pues digamos que en alguna plataforma ya el usuario o bueno, el dueño de la flota pueda recibir ese tipo de información, ¿no? Donde pues digamos puede recibir, agregar, modificar los datos, ¿sí? Para que también, como les digo, pueda actualizar rutas y brindarle esa información también al conductor del vehículo, ¿sí? O sea, que haya como esa retroalimentación. Hablando del aspecto que les comentaba de la comunicación entre vehículos, sí, entonces hablamos de que en aspectos de seguridad, pues también se puede contribuir en este sentido, comunicando entre vehículos. Sí, porque por ejemplo, han visto ustedes que hay autos nuevos, ¿cierto? Gama alta, ¿no? Pero pues obviamente, como les digo, la mira es que a futuro esto se masifique y que cualquier persona o ya digamos en cualquier escenario pues sea una tecnología común, tal como ahora son los celulares que en el principio pues también era como digamos exclusivo para ciertos grupos, para ciertas personas y ahorita como ven pues hay personas que tienen dos, tres teléfonos, ¿sí? Entonces bueno, digamos que a futuro se espera eso. Pero bueno, volviendo al escenario de los vehículos, sí, ustedes han visto que hay autos que, por ejemplo, si el auto de adelante se detiene repentinamente, el auto, así usted no esté directamente atento, el auto automáticamente se va a detener, ¿cierto? O digamos, si hay un perrito o un niño o alguien que se atraviesa ahí repentinamente, también pues digamos que pueda frenar o esquivar, digamos, con acciones predictivas, ¿cierto? Entonces, de igual manera, si hay un incidente, pues digamos que el vehículo de adelante que se alertó primero, de una vez envía la misma señal hacia los de atrás para que pues se alerten, digamos, de igual manera y pues no se dé como situaciones que a veces pasan, ¿no? Que pues hay un auto que está adelante, de pronto no es tan grave o alcanza a frenar, pero hacia atrás los que no se dan cuenta producen pues un choque masivo, ¿no? Entonces pues agrandando el incidente, ¿no? Bueno, entonces mire, pues aquí pues ya la comunicación entre vehículos está dada pues por los mismos sistemas que ya conocemos, que sería el GPS, la triangulación con telecomunicaciones, o sea, la red móvil, y pues bueno, digamos que toda esa información se puede centralizar en las oficinas de tránsito, tráfico, ¿cierto? Para pues volver un control más inteligente, lo que hablábamos en los temas pasados, ¿cierto? Acerca de la gestión inteligente de tráfico con semáforos inteligentes, con procesamiento de imágenes a través de cámaras, etcétera, ¿no? Bueno, entonces miren, estos dispositivos permiten, como ya les mencionaba, interaccionar midiendo la velocidad de los vehículos que van adelante y atrás,
¿cierto? Para anticiparse y pues digamos prevenir otros impactos externos con otros vehículos. Digamos detectar posición instantánea de vehículos adelante, de accidentes y demás. Y pues como les digo, o sea, digamos en puntos donde no hay una buena localización, digamos, incluso desde los mismos vehículos, facilitar la triangulación y la posición instantánea de otros vehículos adyacentes, ¿cierto? Y pues bueno, digamos, también características como que yo desde el radio de mi carro, desde el teléfono que yo lo tengo conectado allí, pues poder descargar información de tráfico, bueno, digamos incluso reportar también anomalías en el tráfico. ¿De pronto alguno de ustedes ha utilizado o conoce la aplicación Waze o Waze, pues? Bueno, ¿qué saben? No, Fernando. ¿Cómo se llama, profe? La aplicación Waze, si la han escuchado, la han utilizado. ¿De qué trata? Bueno, pues, bueno, pues qué país. Pues de pronto, pues sí, sí, sí. Nadie la ha escuchado, pues ya les comento que si alguien ya la ha escuchado, pues bueno. ¿Cómo escribe? WAZE, que de hecho es una aplicación móvil, ¿no? Pues está en varias plataformas. Pero bueno, digamos que la aplicación como tal es muy similar a lo que es el Google Maps. Sin embargo, es una Ah, sí, aplicación, sí, sí la tengo. eso, ajá, sí la tengo, ah, bueno. Bueno, digamos, sino que el plus de esta aplicación es que también es una aplicación de tipo social, ¿sí? Y de hecho también tiene como cierto grado de gamificación, a fin de que, por ejemplo, bueno, ustedes crean una cuenta, ¿cierto? Escogen el tipo de vehículo que conducen, ¿cierto? Si es de carga, si es público, si es particular, si es una moto, etcétera. Y también, digamos, pueden escoger un logotipo y digamos que en la ruta hay unas monedas que ustedes pueden escoger y ahí, pues, bueno, esas monedas les permiten más adelante, pues, bueno, reclamar premios, que digamos poder comprar, no sé, emoticones, por así decirlo, pues que por decir, cuando ustedes escojan un carro, les sale un carro muy básico, pero ustedes pueden comprar otro más parecido al que tienen, cambiar colores, bueno, etcétera. Como digo, esa es la parte de la gamificación. El aspecto social está en que el mapa, digamos, es retroalimentado por los mismos usuarios. ¿Sí? Los mismos usuarios, por ejemplo, reportan que si hay un retén, que si hay un accidente, ¿cierto? Y pues digamos que los mismos usuarios ya por anticipación pues ya saben, ¿sí? Además de la información del mapa, saben que por ejemplo, no sé, a unos 500 metros, a un kilómetro hay un retén, ¿sí? Y pues bueno, cualquier tipo de información que se quiera compartir en reportes, digamos que puede reportar accidentes, como les digo, trancones, entre muchos otros, ¿no? Que tiene ahí de prestaciones. Y pues también creo que también se puede a través de mensajes ahí interactuar con otros conductores que estén activos en ese momento en la plataforma de Waze, ¿sí? Entonces tiene como ese complemento, digamos, en relación a lo que es el Google Maps, ¿sí? Y pues de otra parte también esta aplicación pues les brinda información de bombas de gasolina, les hace como el seguimiento de la velocidad también, entre otras cosas. Sí, o sea, digamos que está externalizado un poco y pues que es como lo más cercano como a esa parte, ¿no? Digamos de poder interactuar y compartir información hacia un servidor y que pues esa información se pueda recolectar desde los usuarios y pues también los usuarios, como les digo, pueden retroalimentar esa información. Sí, entonces hay cosas que muy relacionadas que ya existen, que pues no necesariamente pues yo tenga que tener mi carro súper lleno de sensores y esperar a que algún día se dé la comunicación entre de vehículos. Sí, hay herramientas que uno ya puede utilizar como para ya vincularse un poco más al escenario del IoT. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, comentarios. Profe, toda esa información podría irse a un dispositivo celular que es lo que uno normalmente carga, ¿no? Ujú. Porque por eso es lo que, donde uno ve la información normalmente o más fácil por uno tener eh, a diario o en todo momento el celular, sería
entonces que toda la información llegase a ese dispositivo. Claro. Sí, de hecho, pues bueno, digamos como experiencia personal, en alguna ocasión, pues tenía que viajar a Ecuador y movilizarme allá y pues bueno, pues uno normalmente no tiene como conectividad, ¿no? En el normal allá, pues acá, pues sí, uno tiene su SIM card, de pronto recargará y pues ya tiene internet, pero pues allá no, pues básicamente tenía que comprarme otra SIM card. Entonces yo podía, de hecho, con la misma aplicación de Waze, pude descargar un mapa, ¿cierto? Y pues cuando estuve por allá, pues interactuara tal cual como si tuviera conexión. Sin embargo, por ejemplo, como para obtener información ya actualizada de algún accidente, bueno, como les decía, de algún retén, de algún trancón, pues en ese sentido sí se quería como, sí se requería, por así decirlo, tener como esa conectividad en tiempo real para poder acceder a esa información que ya está en el servidor y pues como dicen, o sea, poderla visualizar y pues digamos cuando yo haga la solicitud descargarla a mi teléfono, o sea, descargar pues en un decir, ¿no? Porque pues si yo ya tengo el mapa y estoy avanzando, entonces el mismo servidor me va actualizando ese tipo de cuestiones, incluso pues la ubicación, direcciones, enviarlo a uno por la mejor ruta. De hecho, pues en algún punto, pues allá cuando estuve allá, pues sí pude acceder a una SIM card y pues sí, pues también como les digo, hice una pequeña recarga y pues básicamente para eso, para poder orientarme mejor por allá y pues, como les digo, tener en cuenta esas cosas. Incluso pues, digamos, actualizaciones de lo que uno conocía. Sí, que de pronto ha cambiado la ciudad, hay nuevos puentes, hay nuevos túneles, incluso que de pronto ya la forma como uno tenía como llegar a ciertas partes pues ya no es la misma. Entonces, ese tipo de cosas. Sí, pero eso es como lo importante, ¿no? De poder tener esa información disponible en un servidor, ¿no? Y que bueno, de hecho que los mismos usuarios pueden actualizar ese tipo de situaciones, ¿no? Que si el accidente ya pasó, pues listo, la persona que lo puso o una persona que ya está llegando y ve que ya no está el accidente, pues lo puede retirar. Y así mismo se va actualizando la información para todos los usuarios. Pero sí, pues básicamente sí sería eso como lo que comentas. ¿Qué más, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿Otro aporte? ¿O inquietudes? De pronto Es que, también, perdón, el móvil, ve, me he estado con la cuenta de mi hermana, no me he dado cuenta. Sí, yo por eso iba a decir, Elizabeth, no te tengo en la lista, pero sí me imagino quién eres. Qué pena, no me he dado cuenta. No, no, tranquilo, dale, dale. Eh, ¿Qué decir? El celular que corre la aplicación debe tener recursos, ¿no? O O qué sea, tan, o ¿qué sea, tan como de RAM y esas cosas? qué tan exigente, sí. Pues la verdad, no mucho, o sea, que uno diga, pues, casi que como un Call of Duty instalado ahí, pues, y que full consumo, no. De hecho, es que les dijera, es bastante sencilla, ¿no? La aplicación es como en 2D. Creo que recientemente, o sea, agregaron la opción como de poder tener como otro tipo de vista, ¿no? O sea, como de la ciudad. De hecho, otra cosa que tiene es que conforme va anocheciendo, la misma vista de la aplicación cambia como a un modo oscuro, como para que no sea tan incómodo de ver, pues digamos ahí como que la full luz y usted manejando y esas cosas, ¿no? Pero no, realmente no, o sea, como les digo, incluso da la opción de descargar los mapas como por esos efectos, ¿no? De que de pronto uno no todo el tiempo va a tener conectividad o va a estar en otra parte donde, pues definitivamente no se facilita eso. Pero no, realmente no, no consume mucho. Como les digo, hagan de cuenta en Google Maps, pero con más cositas, como con esa parte de gamificación y ese aspecto social. Por si quieren Vale, pues ponerse gracias. las... Bueno, vale, con gusto. Y John, ¿qué ibas a comentar también? no, que a veces hay aplicaciones, por ejemplo, en Google Maps, que digamos cuando uno va a hacer un viaje, una ruta, uno pues al principio tiene normalmente arranca la casa y tiene internet, pero le da la opción a uno, pues lógicamente en muchos sitios no va a haber internet, no va a haber cobertura por señal, pero le deja a uno la opción de descargar
a uno la ruta, la que va a tomar, para que cuando no tenga internet, no tenga ese tipo de inconvenientes, ¿ya? De pronto, pues, como para resaltar. O sea, no necesito Ah, entonces realmente tener internet en ese momento, sino que él me descarga la ruta que yo se supone que voy a tomar y la puedo seguir observando sin necesidad de tener internet. sí, sí, esa característica sí es muy importante. Gracias, John. De hecho, sí, en estos días, bueno, en estos días mi hermano tenía un viaje a Bogotá y pues necesitaba ubicarse en una parte. Y pues sí, desde aquí, desde Popayán, llegó, pues buscó el mapa, trazó una ruta desde donde se suponía que iba a estar, pues hacia donde tenía que ir y pues como bien menciona John, uno puede guardar esas rutas, sí, como para efectos de ubicarse pues en el lugar donde va a estar y pues como bien dice también, de pronto como con la eventualidad de que no cuente con los datos, ¿sí? Pero sí, o sea, digamos, ahorita vemos que casi todo se está como acoplando y que de hecho muchas de las tecnologías, digamos, desde el punto de vista del IoT, sí que utilizan hardware, pues realmente se acoplan con muchas de aplicaciones software que ya existen, ¿cierto? Y con servicios que, digamos, se pueden consumir para, digamos, garantizar ese propósito. Sí, que en este caso, pues sería como eso, ¿no? La navegabilidad y la ubicación. Chicos, ¿qué más? ¿Otro aporte, otro comentario, otra duda? De pronto también resaltar que los vehículos, por ejemplo, conozco de la Chevrolet, que tiene los vehículos de Chevrolet tienen, y pues lógicamente hay que pagar por eso, ¿no? Anual, pagan por eso. Tiene un dispositivo en la parte de arriba que con solamente hundir un botón, creo que tiene el de colgar, el de colgar asistencia y el de contestar. Es como para hacer una llamada cuando requiere algún tipo de necesidad, ya por quedar varado, se estrelló, algo con el seguro, no sé, pero tiene también esa opción. Esos tipos de vehículos traen ya esa opción también. Sí, 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 John, sí, sí, ¿cómo es que se llama? El Chevy Star, creo que se llama eso. Sí, creo que es Chevy Star, me parece que sí. Sí, 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 sí. Sí, pues ese ya viene integrado, ¿cierto? Precisamente en el mismo espejo, cuando pues el carro tiene, pues digamos ahí, ¿no? Pues se puede activar el servicio, tiene precisamente eso, ¿no? De llamadas. De hecho, que pues a alguien que un conocido le ofrecieron eso y decían pues que básicamente, supongamos, ¿no? Que le roban el carro y pues que bueno, que ya se envían la señal y que pues el dueño del carro realmente pues al final no tiene que hacer absolutamente nada. Ya la misma Chevrolet o la aseguradora con la que estén aliados pues son los que se encargan de localizar el carro y lo demás y pues que tal cual como se lo llevaron pues así mismo ya cuando se lo recuperen se lo van y se lo parquean a la puerta de la casa. Sí, pero pues bueno, digamos realmente no conozco a alguien que diga sí, yo tengo el Chevistar, pero sí, sí, sí he escuchado del servicio. Sí, o sea, porque mucha gente lo tiene y de hecho incluso recurre como a otros tipos de servicios, ¿no? Como de terceros, digamos, o por ejemplo en los camiones, el cazador Low Jack o de hecho como estas aseguradoras todo riesgo que también pues ofrecen ese tipo de servicios como a tarifas anuales y bueno, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, digamos, ese es como un servicio que de pronto, como les digo, o sea, no está como tan lejano, o sea, como para decir que tengo que tener pues un carro gama alta, o por ejemplo, hablando de los Chevrolet, que tenga que tener una Captiva o una cosa así, pues como para poder tener eso. Si ustedes lo ven, pues hasta, digamos, que cuál es el carro como más bajito de los Chevrolet, como los Spark, digamos, que son como los más, De más, más, Sparkoo. más, eso, un Spark Boo, digamos así. Esos carros también lo tienen, ¿sí? O sea, que no es como una tecnología, pues, exclusiva, porque de todas maneras es un servicio, ¿cierto? Que se le puede vender a cualquier usuario de la Chevrolet, hablando en ese contexto, ¿cierto? Y que, pues, digamos que, como decir, discriminar de una gama de autos a otra, pues realmente no es rentable si ellos están pensando en monetizar, además de la venta del carro, con un servicio que, pues, básicamente se convierte en un ingreso mensual para el concesionario, pues bueno, para el dueño de Chevrolet y demás. Sí, entonces como ven, o sea, al final, digamos, el objetivo de masificar este tipo de tecnologías
pues digamos en principio sí puede parecer como ese marco de exclusividad y decir, no, pues que eso no es para todos, puede llegar a ser costosísimo, ¿sí? Pero al final, digamos, si ya la tecnología o los dispositivos llegan a economizarse y digamos a que se pueda acceder cualquier persona, ustedes, digamos, poniéndolo así, digamos, si ustedes desarrollan un emprendimiento, se van a dar cuenta, digamos, que a la final, digamos, o en la actualidad, es mucho más rentable, digamos, pensar en servicios que en pensar en una aplicación, como en una venta. Sí, por así decirlo, de que ustedes venden un programa, qué sé yo, como para manejar, no sé, historias clínicas en una IPS, ¿cierto? Y ustedes venden la aplicación, por decir algo. No sé, las venden en unos 20 millones y ya. Y listo, de ahí no pasa nada. Y en cambio, digamos que si ustedes, por ejemplo, lo venden o pues lo venden, no sé, en 1 millón, ¿sí? Pero de ahí para abajo ustedes están como mensual o trimestral o semestral recibiendo un ingreso constante, de pronto por mantenimiento, por alquiler del servidor, ¿cierto? Como ese tipo de cosas, ¿no? Como digamos, como cambiar un poco más el modelo de negocio, ¿cierto? Que a fin de cuentas es más rentable, lo que les digo, por lo que pues 20 millones, listo, son 20 millones allí, pero pues tener una renta, ¿cierto? Fija, y que esté llegando, sí, si no hay mayor inconveniente con el cliente, pues como les digo, efectos de rentabilidad es mejor y pues a la larga eso es lo que va a cambiar como incluso en ese aspecto los modelos de negocio del IoT, ¿sí? Que incluso cuando ya se vendan los equipos, ¿cierto? Va a ser más rentable, digamos, tener el equipo o brindarlo o darlo a muy bajos costos, pero por el otro lado, digamos, asegurarse una renta alrededor de una tarifa módica, que de pronto, pues, digamos, al cliente le parece módica, pero si usted tiene muchos clientes, esa renta módica, pues, se va a hacer mucho más grande, ¿cierto? Pues, bueno, como para hacer una observación allí, ¿no? Con ese pequeño plus, con ese ejemplo que nos brinda Jonas en relación a este tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, ¿algún otro aporte, chicos? ¿Otro comentario, dudas? Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar, ¿cierto? Ya con la parte final de este capítulo, que sería la parte de la logística y la distribución. Entonces, en esta parte, pues, como ya habíamos mencionado brevemente en la instancia anterior, sí, pues estamos hablando de distintos factores, que digamos que no solo se trata, digamos, de localizar el vehículo, ¿cierto? O de saber a qué velocidad va, sino también de hacer más eficiente las rutas de entrega, ¿cierto? Y pues que incluso, digamos, eso se pueda acoplar a mejor programación y planeación de fechas de entregas, eh, consumir menos recursos, digamos, en cuanto a combustible, en cuanto a tiempo, ¿cierto? Pero también, digamos, en relación a lo que puede ser el seguimiento de las cargas, en relación, digamos, de que pues algo falte en el camión o que haya algo de más, y pues también, digamos, tener en relación los inventarios, saber cuántos paquetes o cuántos elementos se han entregado a X cliente o a X punto, y digamos que esa información así mismo se vaya actualizando, ¿no? Si de bodega salieran tanto y tanto se han entregado, entonces tanto quedan en bodega. Pero, por ejemplo, como les decía, puede darse el caso de que algún negocio, alguna tienda no haya estado o no se haya podido hacer la entrega y se haya tenido que retornar con la carga. Entonces, asimismo, el inventario se actualiza automáticamente. ¿Sí? Que digamos que en esos términos, pues también ya hablamos del uso de otras tecnologías como más actuales, ¿cierto? Que por ejemplo lo más común que nosotros sabemos con respecto a caracterización de algún producto, que son los códigos de barras. Ya pues estamos hablando como de las etiquetas RFID o RFID, ¿sí? Que pues además, digamos, contienen mucha más información eh, por ejemplo, bueno, digamos lo que podría ser la fecha de caducidad, la fábrica de origen, la cantidad de, no sé, de grasas, de gluten, de lo que sea, ¿cierto? Cualquier información adicional que no pueda contener la misma etiqueta, o bueno, el mismo código de barra, ¿cierto? Que se ve, pues, digamos, frente a esta tecnología, se ve
como limitada, ¿no? Pero pues ya por efectos de la evolución y de, pues, de las posibilidades que ofrece ya este nuevo escenario. Pero bueno, digamos hablando de todo lo que podríamos relacionar con la parte de logística y distribución. Entonces, bueno, hablamos de entornos de la parte, no solo de la parte de distribución, ¿no? Sino de la parte productiva y pues incluso de las ventas al por menor. Pues yo les comentaba que incluso, digamos, empresas como Coca-Cola o Pepsi y demás, digamos, con la evolución del IoT, esperan hacer tal seguimiento de sus productos, digamos, desde el punto del embotellamiento, digamos, de la parte del envase, de la parte de la caja, del camión, de la distribución, hasta que el cliente lo compre, lo consuma, o sea, el seguimiento que quieren hacer ellos hasta tal punto, hasta que ellos sepan como que ya está en la basura, ¿sí? Todo eso se puede hacer, pues digamos, para efectos de optimización, incluso si hablamos desde el punto de vista del marketing, ¿sí? Saber como de los hábitos, ¿no? De qué zonas, de qué regiones están consumiendo más el producto o qué zonas, pues digamos, está decayendo y pues digamos, reforzar las campañas publicitarias, ¿sí? Entonces, todo eso también va vinculado a esta parte, ¿sí? Incluso, digamos, por más, digamos, exagerado que pudiera llegar a parecer, digamos, de hacer un seguimiento a una lata que ya está en la basura, muchas marcas, ¿sí? Han surgido, digamos, con una iniciativa como esa. Por ejemplo, por contarles así en un paréntesis pequeño, pues Red Bull, ustedes conocen Red Bull, ¿no? Todo el mundo ha visto las propagandas o ha visto una lata en los estancos, ha tomado alguna vez o ha conocido a alguien que toma Red Bull, ¿sí? Pero en principio, cuando la marca era completamente desconocida, los publicistas lo que hicieron fue en distintas zonas de la ciudad donde arrancaron, llenar botes de basura con latas vacías de Red Bull, a fin de que, digamos, generar en las personas esa percepción de que la gente está tomando mucho esa bebida y que si está tomando mucho de pronto es rica o tiene muy buenas prestaciones o como dicen, pues Red Bull te da alas. Al fin de cuentas es un energizante. Entonces la misma gente al ver que pues había muchas latas, sí, entonces le daba curiosidad y probaba y entonces ellos mismos empezaban como a llenar pues los botes de basura y a generar esa misma percepción en otras personas. Sí, a fin de cuentas, como les digo, o sea, ya es como la magia del marketing y gente que sabe de esas cosas, pues puede ver como quien dice una oportunidad en algo tan sencillo como la misma basura, ¿sí? Y generar publicidad alrededor de eso. Pero bueno, en fin, volviendo acá, entonces, hablamos de que inicialmente cuando hablamos de los vehículos y de los conductores y demás, pues estamos en un primer frente en que la parte de este censado, digamos, de esta información, primero, pues digamos, está orientado a la parte de la seguridad física de las personas, como ya dijimos, como en situaciones de emergencia, un accidente o demás, ¿no? Y por otro lado, pues digamos, ya es el seguimiento de aplicaciones para evitar robos y pues bueno, digamos, si en caso ya que se robe, pues poderse comunicar con las autoridades y pues bueno, que los agarren, como se dice comúnmente, ¿no? Esas cosas. Y pues ya hablando de la gestión de flotas, pues mejorar la eficiencia operativa, como ya les decía, reducir tiempos, reducir consumos y ser más eficientes, ¿no? Bueno, lo importante aquí también de resaltar, digamos, ya en el marco por fuera del marco de las prestaciones, ya centrándonos como en los dispositivos, ¿sí? Es que tienen que ser elementos que tienen que aguantar condiciones extremas, condiciones hostiles, ¿sí? O poderse ubicar en zonas, digamos, donde no se vean afectados, pues, tan extremadamente por estos factores. Sin embargo, pues, de fabricación sí tienen que tener o deberían tener ese tipo de resistencias, ¿no? Por ejemplo, digamos, la lluvia, la temperatura, a la humedad, no sé, incluso si hablamos de si el dispositivo es metálico, pues garantizar que no sufra rápidamente o en un buen tiempo efectos de corrosión, ¿cierto? Cualquier elemento, cualquier factor externo que lo pueda afectar y ergo que pueda afectar su funcionamiento. Entonces, todo eso también hay que pensarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, con respecto a esto último, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Bueno, chicos, no, esperen, voy a dejar de presentar un momento.
Chicos, con ustedes ya vimos la parte de modelos y de arquitecturas del IoT. No recuerdo, No, creo que no. Ah, listo, chicos. Sí, es que me iba a adelantar un tema, pero no, sí, me surgió la duda ahorita, entonces sí creo que me falta ver eso con ustedes. Bueno, igual el tema es muy corto, pero veámoslo de una vez. Igual ahorita les dejo una pequeña actividad, más que todo es como de revisión, pero ahora les comento. Bueno, entonces voy a volver a presentarles. Listo. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, señor. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, miren, adentrándonos un poco ya en la parte del IoT, pues digamos de la definición que tuvo como base. Entonces tenemos, digamos, vamos a hablar de lo que son los modelos, las arquitecturas, y tenemos también lo que son los modelos de conectividad que existen en el IoT. Bueno, hablando de los modelos, sí, vamos a hablar de los siguientes. Lo que sería el modelo de 3 capas, modelo basado en middleware, modelo basado en servicios, modelo de 5 capas, modelo Cisco Intel, el modelo IoT desde el punto de vista industrial, sí, pues ahorita vamos a hablar de ellos. Y pues bueno, otro modelo internacional relacionado con el anterior. Y finalmente el modelo que pues va a ser como en el que nos vamos a basar, que va a ser el modelo de 7 capas. Entonces miren, inicialmente vamos a hablar de que pues una primera definición, ¿cierto? Acerca del IoT, o bueno, de modelar esto del IoT, ¿cierto? Está en el modelo de 3 capas. Entonces aquí podemos ver que en la parte de abajo tenemos lo que se denomina inicialmente como la capa de percepción, que relacionaríamos nosotros con la parte de los sensores, ¿no? Lo que nos permite recoger la información del entorno. Posteriormente se habla de una capa de red a través de la cual, pues bueno, se van a transmitir esos datos que estamos recolectando desde la capa de percepción. Y finalmente, digamos, esos datos se transmiten hacia un punto, digamos, donde ya sería la parte de la funcionalidad o donde se le va a dar uso a esos datos, se les va a dar contexto. Entonces, ¿qué sería? Pues la capa de aplicación. Entonces, mire, desde un punto de vista general, ¿cierto? Pues sí, nos muestra como los aspectos más relevantes del IoT, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, pues digamos, podemos hablar también de que esta es como una primera percepción o un primer acercamiento desde el punto de vista académico. Luego, pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando ese contexto y cómo se ha ido integrando, digamos, la parte empresarial, la parte industrial, como para darle un enfoque un poco más claro, ¿cierto? Al IoT. Bueno, entonces aquí tenemos ahora el modelo basado en middleware, ¿cierto? Entonces aquí, pues bueno, nuevamente tenemos, bueno, la parte de abajo que ya se ha dividido, o sea, la parte de percepción ya tenemos que pues estamos hablando ya de, bueno, una capa de acceso, ¿cierto? Que pues sería la parte física. Tenemos una parte donde ya vemos una aplicación que nos va a recolectar o nos va a permitir recabar primero esa información. Y tenemos una parte de lo que es tecnología en el borde, ¿sí? Esta tecnología en el borde, que más adelante de pronto lo vamos a ver con más claridad, se refiere a que va a haber una tecnología que va a necesitarse para interconectar esta primera capa con la capa de red, ¿sí? Bueno, aquí ya en la capa de red, entonces tenemos, pues bueno, una capa, digamos, inicial, que como les decía, pues se va a encargar de comunicarse con esta primera capa de hardware o de acceso a través de esta tecnología en el borde, y que posteriormente los datos los va a enviar a una capa, digamos, de coordinación, ¿sí? Donde, digamos, hablamos de una capa de coordinación en el sentido de que, pues, si ya vamos aplicándolo ¿qué les digo? A un escenario real de IoT, pues obviamente vamos a tener muchos dispositivos conectados entre sí y de muchas fuentes, o por así decirlo, ¿qué les digo? De muchas fuentes, entonces voy a necesitar diferenciar de dónde proviene ese dato, ¿sí? Y de hecho, digamos, si yo deseo enviar instrucciones, pues también voy a necesitar coordinar a quién y a dónde voy a enviar esos datos, esa información,
¿Listo? Bueno, y pues finalmente la parte del middleware, ¿no? Entonces la parte del middleware ya estaríamos hablando, digamos, de una parte de un servicio, ¿cierto? Que estaríamos hablando disponible como a través de un sistema operativo que nos va a permitir, pues digamos, recolectar la información que está coordinada aquí y enviarla hacia la capa de aplicación, que digamos que es el punto final, pues por lo menos hasta los modelos que estamos viendo en este momento, ¿no? Bueno, pasando al siguiente entonces, tenemos el modelo basado en servicios. Aquí en esta primera instancia entonces ya vemos que pues ya la denominación empieza como a tomar un poco más de forma, y aquí ya se habla de objetos, ¿sí? Ya no hablamos únicamente, digamos, de lo que se podría percibir de los modelos anteriores, de los sensores, sino que aquí ya hablamos de que puede ser cualquier elemento que esté provisto o que esté en capacidad de recolectar y brindarme información. De aquí, pues digamos que tenemos como que en la capa de red se genera lo que sería la abstracción de la información proveniente de estos objetos, ¿sí? Y pues ya en la parte de arriba, digamos, existe la administración de servicio. O sea que dependiendo del dato que yo esté recolectando, pues puedo, digamos, ofrecer uno u otro servicio. Entonces, por ejemplo, digamos que yo esté obteniendo información de temperatura, que esté obteniendo información de humedad, de gases, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo acoplo los tres, digamos que que ya sería pues como la parte de acá arriba, ¿cierto? Podría, digamos, generar un sistema de alarma contra incendios, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo desde de la capa de abajo tengo ese sensor de gas y de temperatura, y digamos que estoy hablando como de una pipa de gas, ¿cierto? Que se está transportando, entonces ya lo podría enviar como a composición de servicio en un sistema de lógica de distribución, como ya lo vimos, ¿sí? Entonces, acá se ven como los servicios que se pueden captar o el tipo de enfoque que se le puede dar a los datos que provienen de acá, y acá se compone, ¿cierto? Pero entonces, esos a su vez, para poder acceder, se harían entonces a través de una capa de aplicación. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, chicos. Bueno, continuando, entonces tenemos ahora el modelo de 5 capas. Entonces vemos que, bueno, aquí persiste la capa de objetos, persiste la capa de abstracción de información de los objetos, y aquí, pues bueno, existe pues también la capa de administración de servicios. Sin embargo, vemos que aquí en lo que, pues digamos, por colores sería como la capa de red, vemos que la capa de aplicación se baja a este nivel, dando paso a lo que sería la capa de negocio, el modelo de negocio. Entonces, aquí es donde ya, digamos, se empieza a ver como el potencial que tiene el IoT, y pues digamos que no se puede quedar en el ámbito académico, ¿sí? Lo mismo, digamos, aplica para ustedes, ¿sí? Que de pronto no sabemos, que de pronto tengan una idea, ¿sí? Que por lo menos les dé, como les digo más adelante, para que ustedes se generen una empresa y pues bueno, vuelvan generadores de empleo, ¿cierto? Y que puedan pues vivir de la idea que de pronto surgió en este momento, en el salón, ¿cierto? O de la exploración incluso de otras tecnologías, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido se dieron cuenta que no basta simplemente, digamos, dejar el IoT como un concepto académico, sino que es llevarlo más allá, ¿sí? Porque incluso, digamos, no es suficiente tener como la full idea, por así decirlo, ¿sí? Y que pues puede cambiar y que puede ser como, que puede tener muy buen potencial, no solo tecnológico, sino también económico, sino que pues digamos, si no se sabe cómo llevarlo a ese punto, pues realmente tampoco es que se tenga mucho, ¿sí? Entonces en ese marco también pues existe ese punto, digamos, de poder concretar la idea, no solo a términos de prototipo, sino de poder generar pues la parte de monetización alrededor de ella y generar un modelo de negocio. Entonces, bueno, ahí es donde aparece ya este nuevo ítem, digamos, importante también en el IoT. Bueno, aquí aparece el modelo Cisco Intel, ¿sí? Donde aquí, pues, en la capa inferior ya hablamos de cosas. Aquí en el gráfico, pues, podemos ilustrar que, pues, bueno, ya vemos unos semáforos, unas etiquetas, unos robots, los mismos smartphones, ¿cierto? Entre otros, ¿sí? Y, pues, digamos que en este punto, en este escenario, se tiende a caracterizarlos como elementos que sean fáciles de usar y fáciles de administrar,
¿sí? Cosa que de pronto no se mencionó en modelos anteriores. De otra parte, digamos, ya pasando al otro nivel, hablamos de la cuestión de la infraestructura, definiendo no solamente, digamos, lo que uno pensaría en primera instancia, la parte de red, ¿sí? Sino también hablando de la parte de computación, de la parte de los servidores, de la parte de almacenamiento, de la parte de gestión de toda esa información, ¿sí? Digamos que dependiendo del contexto, pues digamos que se puede administrar a través de APIs y que por lo menos digamos que haya posibilidad de que algunos de esos datos sean abiertos, ¿sí? Y que sean públicos y se puedan, digamos, programar también estos elementos que hacen parte de esa infraestructura, a fin de volver también más eficiente ese ecosistema. Pasando a la parte superior, entonces ya tenemos la parte de habilitación de aplicaciones, donde ya vemos que pues esos datos van a facilitar o se van a utilizar para manejo de eventos, digamos definir ciertas reglas, ¿sí? Para control de mecanismos y demás, digamos procesamiento de imágenes, modelado de datos, ¿cierto? Protocolos, y la parte de integración con los modelos de negocio. Sin embargo, aquí aparece un ítem que sabemos que es importante, pero hasta ahora no había aparecido en los otros modelos, que es la parte de la seguridad y la administración de los identificadores únicos que, según el paradigma, debe tener cada objeto dentro del ecosistema de Internet de las Cosas, ¿sí? Y pues bueno, aquí también tenemos otro elemento importante antes de pasar a la capa de aplicación, que es la parte de analítica, ¿sí? Porque si ya nos movemos en este marco, hay que ser conscientes de que los datos que se van a recolectar van a ser muchísimos. Y así como hay datos que son útiles, pues habrán muchos que son, digamos, basura o que son datos que, pues, digamos, no se prestan para el tipo de aplicación o para el tipo de servicio que se pretende implementar. Entonces, estos datos se tienen que filtrar y se tienen que, digamos, analizar antes de llegar a la aplicación, ¿sí? Y pues aquí ya hablamos también de otro elemento importante donde, digamos, uno pueda acceder a esa información, a esas aplicaciones, a esos servicios desde cualquier lugar, ¿sí? Y pues digamos que eso es lo que ya nos habla de lo que son las tecnologías en la nube, ¿sí? Digamos que poder acceder a todo eso sin importar la ubicación o la región, digamos, desde donde yo esté o desde donde se pretenda utilizar dicha aplicación. ¿Listo? Aquí tenemos entonces un modelo, digamos, desde el punto de vista, pues bueno, digamos, sí industrial, pero bueno, ahorita vamos a ver un escenario como más práctico de eso. Sin embargo, aquí podemos ver que se alcanza a distinguir principalmente lo que sería la parte de aplicación y la parte del dispositivo. Pero en medio, entonces ya empiezan a aparecer como la parte de administración, donde, pues digamos, ya hablamos de lo que es la configuración, la identificación de fallas, reportes, controles de estados, ¿cierto? De los objetos que hacen parte, pues, de mi sistema. En términos de la comunicación, pues digamos comunicación punto a punto de los distintos elementos, comunicación de esos elementos o de esa información a una red, ¿sí? Y pues de hecho incluso entre las mismas redes. Organizaciones de servicio que ya hemos visto, pues la parte de composición, bueno, acá de elementos nuevos, la parte de orquestación, de cómo se alinean, ¿cierto? Y la parte de coreografía en el sentido de en qué momento voy a requerir los datos de uno u otro y en qué momento tiene que ir pasando o enviarme esa información. La parte del IoT como servicio, ¿sí? Digamos, hablando de cómo se comporta y cómo se resuelven, digamos, las dinámicas dentro del mismo. La parte del proceso de administración, ¿sí? O digamos, hay un proceso de modelado y hay un proceso de ejecución. De otro lado, entonces también tenemos que, así como estamos hablando de dispositivos físicos, también para poder hacer ese control y ese manejo de servicio o ese modelado, ¿sí? Se requiere, digamos, de que esos elementos tengan una representación de una entidad virtual, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos, bueno, de esos elementos, que de hecho, en el marco del IoT, más específicamente de lo que es el concepto de la industria 4.0, existen lo que son los gemelos digitales, ¿sí? Que son representaciones virtuales de elementos físicos, que digamos es una práctica que se está difundiendo mucho, en el sentido, digamos, de poder
poder estresar ciertos modelos de manera digital antes de construirlos, pues para detectar fallas e incluso mejorar diseños. Y bueno, acá el ítem que sí vuelve y aparece, que es la parte de seguridad. Entonces, bueno, estaríamos hablando de la parte de autorización, digamos, del manejo de claves, de identificación de usuarios, ¿cierto? Y bueno, pues digamos de controles de acceso básicamente a la plataforma misma del IoT. Bueno, pasando entonces ya al otro modelo, tendríamos este de aquí, que pues digamos que es un modelo de referencia que se planteó en el Consorcio Internacional de Internet Industrial. Entonces miren, aquí nosotros pues para ver este escenario podríamos tomarlo como, bueno, digamos por ejemplo, que este fuera el modelo como para, no sé, para Bimbo, y que aquí tenemos como el horneado de un pastel, ¿no? Entonces miren, aquí vemos que esta interacción, digamos, no va en un solo sentido, sino que constantemente pues vemos una retroalimentación y una interacción incluso entre módulos adyacentes. Entonces mire, si hablamos de una capa física, pues podríamos hablar de una banda transportadora, de un sistema de sensado de temperatura, de hornos, por ponerlo pues un ejemplo particular. Entonces digamos que aquí pues bueno, aquí el sensado pues se va a encargar de mover digamos la tortica hacia un sensor, perdón, hacia un horno, y pues ahí en el horno pues se va a encender una vez la torta entre, ¿sí? Entonces sensa que contiene una torta que está cruda, el sistema de control pues va a verificar eso y va a encender el horno, ¿cierto? Y pues bueno, va a esperar un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, dependiendo de las condiciones de horneado, pues de pronto va a llegar un punto en que va a tener que subir la temperatura o bajarla y estar constantemente controlando el tiempo, ¿cierto? Y pues que de hecho, digamos que esa información de control de tiempo, pues va a tener que estar siendo vigilada por un operador. Entonces, el operador, pues digamos, va a ir indicando, digamos, cuánto tiempo lleva o cuántas tortas se van horneando, y pues digamos que esa información se va a retroalimentar a una aplicación. Entonces, bueno, que una vez que este proceso se consuma, la torta pase por la banda transportadora a la siguiente etapa, que podría ser empaque o enfriamiento, bueno, lo que sea, y pues ya pasa a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, ese control pues también va a ir enviando información de que, digamos, de cuánto lleva la torta horneándose, si ya salió, cuánto le falta, cuántas tortas llevan, etcétera, ¿cierto? Y que eso pues también lleva a información al modelo de negocio, a fin de que, pues bueno, decir cuánto le falta para completarse a un lote, si ya está completo, cuántos lotes hay, cuánto está lleno en la bodega, cuántos ya tienen que empezarse a cargar para empezarse a distribuir, ¿cierto? Y pues bueno, ese tipo de cuestiones. Y como ven, constantemente hay una información que sube y baja, ¿cierto? Que de pronto si ya se llenó la bodega, entonces se tiene que detener el proceso de preparación de tortas o de cocción, ¿sí? A fin de desocupar un poco de bodegas y demás, ¿sí? O pues bueno, de que se esté generando poca demanda o bueno, cualquier aspecto. Toda esa información, digamos, como les digo, visto desde un escenario de aplicación del IoT, desde un punto de vista industrial. Luego, aquí tenemos el modelo, ¿cierto?, de 7 capas. Entonces, en este modelo de 7 capas, ¿cierto?, tenemos, pues bueno, que inicialmente aquí ya aparecen las cosas, propiamente ya se las menciona, denominando pues lo que son los dispositivos físicos y los controladores. Acá adentro pues hablamos de sensores, de máquinas, de nodos de vigilancia, bueno, de distintos tipos. Luego, digamos acá en la capa un poco superior, en la segunda, ya hablamos de módulos de comunicación y unidades de procesamiento. Sí, que en este punto, digamos, en la aplicación podríamos hablar de placas Arduino, por ejemplo, que ya se encargan de recopilar la información de este primer nivel. Luego, acá hablamos de lo que es la Edge Computing o computación en el borde, que ya lo habíamos visto en algún otro modelo. Y aquí, pues, básicamente se va a hacer una transformación y un análisis de los datos que provienen de la capa 2. Luego, que ya se han filtrado y se han transformado los datos, se llevan a una capa de almacenamiento, ¿sí? Las bases de datos, ¿sí? Ya, pues bueno, los servidores y demás. Luego, digamos que aquí en la capa de abstracción de datos, ¿sí? Ya se concede acceso, digamos, a distintos perfiles para que pues puedan sacar esa información y pues dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a desarrollar, pues van a tener un uso determinado. Hablando de eso, de los tipos principales de aplicaciones que existen en IoT,
digamos ya de manera general. Entonces, existen aplicaciones de reporte, existen aplicaciones de análisis y existen aplicaciones de control. Por ejemplo, de reporte, si estamos monitorizando, digamos, condiciones ambientales, ¿sí? Digamos, condiciones de humedad y de temperatura, a fin de que, no sé, digamos, en una valla, por ejemplo, digamos, en tiempo real se estén indicando condiciones climáticas, como para indicar que va a llover o que va a hacer mucho sol y demás, pero todo eso recolectado a través de información de sensores que están distribuidos por una ciudad. Hablando de análisis, ¿sí? Que por ejemplo que esos mismos datos se puedan recolectar y se pueda proyectar, digamos, más eficientemente una predicción climática, ¿sí? Por poner un ejemplo de análisis, estos datos que no se están presentando pero se están analizando para, digamos, prever condiciones climáticas. Y pues datos de control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que no sé, que en sus casas, no sé, que tengan un patio inteligente y que detecte que va a llover a partir de esos mismos datos y que pues bueno, que empiece a cerrar un techo en su patio para que no se moje la ropa. O bueno, como presentaron un proyecto alguna vez compañeros de ustedes, hicieron un sistema automatizado para que pues un tendedero inteligente se guardara a la parte donde hay techo en una casa, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces ahí tenemos un sistema de control. Entonces, bueno, ahí tenemos los tres tipos, con un ejemplo sencillo, los tres tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar con IoT. Y la parte final, que ya sería la parte de negocio, que pues aquí se llama como parte de proceso y parte de colaboración. ¿Por qué de colaboración? Porque es que, digamos, el modelo de negocio no solo está basado, como decir, en administradores, en gerentes o en la gente de marketing y demás, ¿sí? Sino que esos datos o digamos, el éxito o el fracaso de una aplicación, aplicándolo pues en términos generales, tiene que ser un proceso que envuelva a la gente para detectar realmente lo que necesita, ¿cierto? Entonces, es un efecto, digamos, para un desarrollo a flote de una tecnología, ¿sí? Sería, pues, que envuelva a la gente para realmente saber qué es lo que necesita y, pues, ver si vale la pena como producto y como, digamos, como solución a un tipo de problema. ¿Listo? Entonces, aquí es donde, pues, digamos, ya nos salimos un poco del ámbito tecnológico y nos ponemos como más al frente a tener en cuenta a las personas, como quien dice, salirnos de nuestro papel de ingeniero para entender qué es lo que necesita la gente. O sea, nosotros como ingenieros podemos ver una necesidad, pero no podemos ver, digamos, cómo en realidad se puede dar solución o cómo se puede acoplar eso que nosotros pensamos que es una necesidad para que realmente solucione y las personas realmente lo vean como una alternativa para resolver los problemas. O bueno, para mejorar cierta tarea o cierta actividad que ellos realicen. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta allí. Profe, ese es el modelo mejor que hay, o sea, porque pues usted dijo que vamos a trabajar en este modelo, ese es el mejor modelo, pues lo veo muy completo, ¿no? O sea, porque pues inclusive con la séptima capa que trae de la mano, digamos, personal capacitado o personal que tiene competencia en lo que tiene que ver con ventas o con abstracción de información, eh, en cuanto a relacionar personas con tecnología. Ese es el más completo que hay, me imagino yo, ¿cierto? Sí, por lo menos es como el que mejor ha explicado el contexto, porque es que, como les digo, IoT o el Internet de las Cosas es un escenario que, digamos, ya en la práctica va a ser algo que es completamente interdisciplinar, no va a ser exclusivo de ingenieros de sistemas, de ingenieros electrónicos, de ingenieros industriales. Va a envolver a muchas personas, ¿sí? Como quien dice, o sea, todo el mundo puede sacar como tener una parte del pastel, hablando económicamente, en este escenario, ¿sí? Entonces, digamos, pensar en que el IoT va a ser algo exclusivo de los ingenieros es algo como muy ingenuo, ¿sí? Y entonces es por eso que, digamos, allí es donde empieza a aparecer como la importancia de involucrarse con distintas personas, distintos aspectos, para efectos de, digamos, desde la tecnología, ¿cierto?
poder abarcar distintos ámbitos de la vida humana, ¿sí? Que digamos que no se extrañe que, por ejemplo, hayan en un equipo de desarrollo de una aplicación tecnológica, no sé, un ingeniero y un contador, o un ingeniero y un psicólogo, o de hecho un ingeniero, un contador, un psicólogo, un médico, ¿sí? O sea, las posibilidades son muchas, dependiendo de la aplicación que se quiera hacer, ¿sí? Entonces, digamos, ese modelo, digamos que lo he tomado, digamos, explicándolo como al final, es para efectos de que ustedes miren, digamos, cómo ha ido evolucionando el concepto del IoT, que digamos que en últimas nos permite vislumbrar mejor, digamos, el hecho de que, pues, a pesar de que a lo largo de los años tecnológicamente no se ha implementado, la investigación y el desarrollo del paradigma como tal no se ha detenido. Y vemos, digamos, a lo largo de las presentaciones que yo les traía hoy, cómo finalmente, ¿cierto? Podemos encontrar ese último modelo, tal como lo plantea John, como algo más completo, como algo que de pronto no es sencillo, como el primero que uno dice, no, pues es suficiente para entender lo que es IoT, pero al final vemos que son muchas las cosas que se involucran y son muchos, digamos, los ítems que van a ir, digamos, interactuando y que de hecho, pues ya en la próxima clase vamos a ver también cómo, digamos, no necesariamente desde el punto de la vista de ingeniería, uno se puede ubicar en el punto de desarrollo de aplicaciones. Hay muchos otros aspectos del IoT que se pueden abordar y que se pueden desarrollar y que, digamos, pueden participar ustedes como ingenieros y, como vuelvo y le repito, muchas otras personas también pueden participar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda, inquietud? Bueno, chicos.